Bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo coorganizado entre el Instituto Nacional de Estudios de Teatro y el Teatro Nacional Cervantes, que hemos denominado 30 Batato 30, ¿no? Realizado en homenaje a nuestro polifacético Walter Batato Barea. Hemos denominado así el ciclo porque el año pasado se cumplieron 30 años del fallecimiento de Batato, y en ese momento él tenía también 30 años, por eso rememoramos, ¿no? Su figura en este ciclo, y queremos recordar cada una de las diferentes facetas que tenía Walter Batato Barea, y recordar y homenajear su trayectoria artística. Estamos coordinando este ciclo junto con la investigadora independiente Mina Bebacua, y hicimos un primer encuentro en el cual lo recordamos, abordamos su figura desde la investigación y la historia teatral, y estuvieron con nosotros investigadores especializados en la figura de Batato, como Jorge Dubati, que es el vicedirector del Teatro Nacional Cervantes y que coorganiza con nosotros este evento, María Alejandra Minelli, que abordó su faceta como literaria, y nosotras mismas, Mina, que abordó su faceta travesti, y en mi caso, que abordé su faceta clown y su pertenencia y camino en el Club del Clown. Y en este segundo encuentro, en cambio, hemos pensado convocar, para recordar y homenajear a su figura, a dos compañeras de ruta de Batato, Cristina Martí, que estuvo con él en el Club del Clown, y Doris Knight, que fundó junto a Batato los Peinados Jolie. Y invitamos también a Peter Punk, que es el codirector de la peli de Batato, a quienes les agradecemos muchísimo su participación en este evento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este instituto virtual. En primer lugar, voy a presentar a Mina Bebacua, que es quien va a moderar la charla, que es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de Deformance, Destellos de una cartografía teatral desobediente, publicada por Editorial Libreto en 2020, en la que es la publicación de su tesis y en la que abordó la figura de Batato. A continuación, bueno, vamos a presentar a nuestros tres invitados, que en primer lugar vamos a presentar a Cristina Martí, que es actriz, docente y directora, y que a partir de 1983 comenzó a asistir a cursos de clown, tragedia y melodrama con la maestra Cristina Moreira, que recién llegaba de Francia y traía su experiencia en la escuela de Jacques Lecoq. Como parte de su formación se encuentra la danza, el canto, la expresión corporal. Estudió clown con grandes y notables maestros como Alain Gautret y Mario González en Francia, con Rachel Sokolowicz y Gabriel Chamé de Argentina, y con Sue Morrison de Canadá, que es su última maestra y quien le aporta una nueva visión del clown. Fue integrante del primer grupo de clown de Argentina, el Club del Clown, junto a Batato Barea y Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé Buendía, Hernán Gené y Daniel Miranda. Se dedicó a la docencia ofreciendo seminarios, talleres y retiros denominados Alquimia de Emociones. Es docente en la Universidad de San Martín y en la Facultad de Entre Ríos. En la crisis del 2001 creó Clowns No Perecederos, que es un grupo de payasos, músicos y artistas que recolectan alimentos y risas, y este proyecto continúa aún en funcionamiento. Dirigió varios unipersonales de clown, como Povnia de Lilia Monti, 6 de Marina Barbera, One Night de Hernán Carbón, y en plena pandemia propuso Corto, Claro y Simple, una propuesta que consiste en el armado y producción audiovisual de cortos hogareños. Doris Knight, Patricia Abgati, estudió historia en la UBA y danzas en la Escuela de Teatro Contemporáneo del Teatro San Martín y en el Instituto de Danza Hurkel Lederer. Y estudió sistemas de danza Fedora, desarrollado por Fedora Verasturi y con maestros como Alicia Orlando, Romero, Barniz. Fue fundadora, junto con Batato Barea, Tino Tinto y Mario Filgueira, del grupo Los Peinados Jolie, que durante los años 80 se presentaron en los lugares más emblemáticos del under porteño, como Cemento, el Paracultural, hasta su consagración en la presentación de Piano Bar de Charly García. Junto con Ana Collados y Pablo Bolaños creó la revista digital La Marica Ilustrada. Gracias, Doris, por estar con nosotros. A ustedes.
Peter Punk es actor, performer, director, profesor de teatro, realizador cinematográfico, cantante y escritor. Estudió cine, actuación, dirección teatral, dirigió numerosos cortometrajes, entre ellos el largometraje documental La peli de Batato, justamente es obviamente sobre Batato Barea, formó parte del Cineclub La Cripta, actuó en varios films, en teatro como actor, trabajó bajo la dirección de Zipe Linkowski, de Daniel Rito, de Leandro Rosati, de Mosquito Sancineto y de José María Muscari. Dirigió obras como Los poseídos entre lilas, de Alejandra Pizarnik, La última nieve, sobre textos de Silvia Plath, Cabaret Electropunk, sobre texto de Vera Baldor, y Muere perra muere. Sus últimos trabajos como director fueron los unipersonales Gracias por el después, 1990 noches, Cristal y Tarzán Boy. Publicó plaquetas de poesías, publicó su primer libro Está en la sangre, además de cuentos en 2 antologías, editó su primera novela llamada Tarzán Boy, y en 2019 editó la novela corta Por favor no escuches el CD. Al frente de su banda electroteatral, Peter Punk y los Chicos Perdidos, grabó y editó 2 álbumes, Demolición y Neverland Bizarro. Bueno, luego de esta presentación y volverle a agradecer a todos su presencia, Mina, te paso la palabra para iniciar el diálogo con los invitados. Gracias, Laura. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas en estas jornadas, entonces, que como bien dijo Laura, rememoran la figura de nuestro querido Batato Barea. Y para ello convocamos a 3 personas que han trabajado, que lo han conocido y que de alguna u otra manera siempre han estado también vinculadas a la figura de Batato. Y qué mejor siempre que la historia oral que revive el recuerdo y la fuente de primera mano para recuperar su figura. A mí en principio les quería preguntar a cada uno cómo conocieron a Batato, cuál fue la primera vez que lo vieron o ese primer encuentro a partir del cual empezaron a relacionarse, cuál fue ese primer flechazo. No sé si que más o menos, si les parece, vamos respondiendo. Doris, gracias. Dale. Yo a Batato lo conocí, me lo presentó Tino Tinto en el bar La Ópera, en Corrientes y Callao, que no sé si existe todavía. Tenía una luz verdosa en ese entonces, era horripilante. Y el pibe, era un pibe de pueblo, Batato todavía, prácticamente recién en el año 83. Prácticamente recién llegado a Buenos Aires y el encuentro fue, bueno, hagamos algo. Y así empezamos. Era un Batato de pelo largo, rojo, musculosa y esos pantaloncitos que usaba con ese culito que tenía, que era todo como un bebote, y los dedos medios chatos, las puntas de los dedos. Ese fue el Batato que yo conocí, que era Walter Salvador Barea. Bueno, yo lo conocí en un curso de clown, que ni siquiera sabía yo a dónde iba. O sea, no, yo fui a un curso de clown sin saber que era un curso de clown. Fui ahí porque me dijeron, es muy divertido, andá. Entonces fui. Y ahí tuve la suerte, la enorme suerte de conocer a Walter, entre ellos, a Guillermo Angelelli, y a Gabriel. Había otros 2 con los cuales yo ya conocía, por eso iba, que era, bueno, no importa quiénes eran. Pero cuando lo conocí también era un Walter, era un hombre, era un chico de pueblo que hablaba, tenía una tonada re interesante, muy divertido, muy amoroso también. Esas cosas de que uno no sabe cuando pasaron los años en qué se iba a transformar el otro, ¿no? Era todo, no sé, toda alegría, encontrarse, verse. Para mí Walter fue como que, así como el clown, a mí me cambió el modo de ver la vida, Walter también me cambió el modo de ver la vida. O sea, yo era como un perrito que iba atrás de él para todos lados. No quiero desmerecer a lo del perrito, ¿no? Pero era como una, una
era como un guía que yo tenía, ¿no? Era alguien que admiraba muchísimo y que la pasábamos muy bien juntos. Muy bien. No tengo más nada Bueno, que decir. ese es mi turno. Bueno, yo cuando lo conocí, Batato ya era Batato. Como es, primero, como es como público, yéndolo a ver, creo que lo primero que fui a ver fueron los poemas de una gorda en el Centro Cultural San Martín. Eh, como es y me interesó de sobremanera su figura, bueno, pero nada, como veía otras cosas y en ese momento de tanta ebullición, yo era muy chico todavía, como es, y una noche en Cemento, yo iba a bailar a Cemento siempre, Batato estaba haciendo una perfor ahí que te metía abajo de una tela y te adivinaba la suerte. Bueno, la cosa es que yo fui ahí a ver qué me decía. Y como es, bueno, cuando me tapó con la tela y qué sé yo, me preguntó qué me estaba pasando, como si fuese una divina. Y yo le dije que como es que la novia que tenía en ese momento se había vuelto psicodélica, que yo que era re dark, era lo peor que me podía pasar en la vida. Y entonces Batato me regaló una tarjetita que decía, soy Batato, con su número de teléfono y un poema de Alejandra Pizarnik. La tarjetita la debo tener por algún lugar, todavía por ahí. De atrevida fui y lo llamé por teléfono, así, al teléfono fijo de línea, porque en ese momento no había celular, no había nada. Y tenía un mensaje en el contestador que decía, hola, soy Batato, déjame tu mensaje después de una señal que hace pi. Bueno, la cosa es que él atendía después de las 4 de la tarde, era como el dentista, sobre el estilo, tenía como un turno. Entonces lo empecé a llamar después de las 4 de la tarde y hablábamos por teléfono, sobre todo de Alejandra Pizarnik, que era medio la figura que nos convocaba. En ese momento la obra de Pizarnik todavía no estaba reeditada, entonces era muy difícil conseguir los libros de Alejandra. Batato tenía un montón de libros de Alejandra y yo tenía justamente los que Batato no tenía. Entonces, que eran fotocopias, obviamente, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia de alguien más grande que nosotros, que había comprado los libros en los 70. Entonces, como es, nada, la próxima vez que voy al Para Cultural, le llevo las fotocopias que yo tenía y Batato me trajo las fotocopias de los textos que tenía él. Bueno, y así es como que empezamos a relacionarnos. Como es cuando llegó el momento de tener que filmar la tesis en la Escuela de Cine de Avellaneda, donde yo estudiaba, se me ocurrió trabajar con él porque era mi amiga y como es, y nada, y la materia me aburría insondablemente, entonces me parecía que con Batato iba a estar mucho más divertida la cosa, y bueno, y al final terminamos haciendo dos películas juntas, y bueno, que fueron el germen para que lo que después se convirtió en la peli de Batato. Gracias por estas lindas presentaciones y estas primeras impresiones. Lo que tengo ahora es como una pregunta más bien larga, que es cómo era Batato en esa época, pensando en la década del 80, qué representaba su figura en esa década del 80, y más que nada, si para ustedes era una figura revolucionaria o cómo se leía en la apertura democrática, y cuál era su parte más osada también, ¿no? ¿Cómo era esa figura de Batato en la década del 80? ¿Cómo era recibida? Doris. No era osada, porque éramos todos así. Yo también estaba recién llegada a Buenos Aires y en realidad nos atrajimos personas con ciertas semejanzas y totalmente diferentes, pero había un punto en la vida, había un punto creativo en la vida en el que circulábamos juntos. No había preguntas en ese momento. No nos preguntábamos ni para dónde íbamos, Batato no era una figura.
Y él todavía en ese entonces no estaba construyendo su propio mito, cosa que después desarrolló. Era todo mucho más simple de lo que se ve ahora. Uno ve la figura de Batato ahora en perspectiva y dice, wow. Pero nosotros éramos personas semejantes que nos juntábamos con un objetivo común. O sea, son experiencias diferentes a lo largo del tiempo. Batato, cuando nos juntamos, no actuaba. Vivía, y como dijo Cristina, hablaba con esa tona, vas a llegar, Dori, vas a llegar. Era un hijo de pueblo viviendo con su primo, no había preguntas. Yo nunca me pregunté sobre la sexualidad de Batato, o sea, no era un tema. Exacto. Era algo, no era que no se hablaba, era algo que no nos... ¿Para qué? Simplemente sucedía, nosotros estábamos ahí juntos para otra cosa. Y la apertura democrática, bueno, fue lo que permitió que algunos volviéramos y que nos juntáramos en ese lugar, esa noche de verano divina, donde sí se respiraba eso. Pasaban, a mí me llamó mucho la atención ver pasar una pareja de pibes, de dos hombres abrazados del brazo, y acá eso no se veía, obviamente, en el año 83 era muy complicado, pero no había esa cosa del gran Batato, ni o sea, todo eso se fue generando con el tiempo, como se construyen los grandes artistas. ¿Sí? Yo opino, estoy totalmente de acuerdo con Doris, porque nadie se cuestionaba nada, simplemente éramos puro impulso y deseo de estar y de hacer, ¿no? Era como un latido de corazón constante, donde teníamos como que también veníamos de una dictadura que eso nos apretó, nos dejó oscuros, escondidos, era ser invisible, ¿no? Para sobrevivir, sobrevivientes. Y cuando vino la democracia, todo explotó por el aire, nosotros también, y mientras íbamos volando, no nos cuestionábamos, simplemente estábamos disfrutando el poder expresar, el poder hacer. Yo no me cuestionaba tampoco la sexualidad de... No sé si se me ocurría plantearme, es gay, el otro es hetero, es como que no estaba eso en la cabeza, era el hacer, el crear, De hecho, con Walter, la foto esa que en algún momento se mostrará, que fue el primer curso de clown, de ahí fuimos directo, Gabriel Chamé, Walter, Osvaldo Pinco y Guillermo Angelelli, que no se animó a actuar, pero sí a acompañarnos siempre, fuimos los primeros que íbamos a la Plaza San Isidro a hacer los números de clown. Esta pasión, era pasión, amor, corazón, ganas, deseos, o sea, no había un domingo que yo no tuviese ganas de ir y practicar y probar y de encontrarme con esta gente, el público que no entendía nada, porque imagínate que después de la dictadura, obviamente estaba prohibido juntarse en las plazas. Entonces hubo como que educar a la gente y nosotros nos íbamos educando también de cómo juntar público y demás. Fue una gran experiencia, una gran experiencia. Y me acuerdo que Walter decía, yo soy Batato, y se paraba así y se estiraba y ponía cara, y ahora soy un dromedario, y hacía, eso era todo, y era muy gracioso, tenía magia, era mágico Walter, o sea, como, al menos para mí, ¿no? Yo cuando lo conocí, yo no lo podía dejar de ver, porque realmente era extraordinario lo que hacía, no hacía nada y hacía todo. Ese era su talento, ¿no? Su gran talento. Era preciso en lo que hacía, y lo que hacía era rarísimo, era inesperado siempre. No, yo cuando lo conocí me voló la peluca mal, no lo podía creer, digamos.
primero, digamos, alguien que hiciese poesía, que la poesía estaba más muerta que la muerte misma. O sea, primero eso. Y segundo, la cuestión de género. O sea, yo también estaba explorando mi género, estaba explorando mi sexualidad, conociéndome, encontrándome. Y era como un faro, era como una guía, digamos, alguien que se animase a tanto que no le importase absolutamente nada y que estuviese como más allá de eso. Creo que eso también es como que nos unió mucho en ese sentido, digamos, en el sentido de encontrarnos como dentro como de la misma búsqueda, de ese mismo, de ese mismo lugar. Me acuerdo que una vez se me ocurrió llevarlo a bailar a Búnker, que era una discoteca gay. Él nunca iba a lugares gays porque no lo dejaban entrar porque iba vestida de chica. Pero como a mí me dejaban entrar, porque yo entraba toda camuflada, me tapaba toda, así como una cosa, y entraba, entonces le enseñé el truco para entrar. Y después Batato iba y se sentaba con una minifalda diminuta en el reservado para tratar de conocer chicos. Y todas esas cosas eran sumamente divertidas y nos moríamos de la risa con todos esos momentos. Mira, esta anécdota de Búnker no la había contado nunca en ninguna entrevista. Digamos, y a nosotros nos unió eso, y a mí su libertad me rompió la cabeza, como cuando se puso las tetas y me las vino a mostrar, porque sabía, digamos, que yo iba a entender, que no iba a juzgar y que me iba a fascinar, que no lo iba a poder creer. Como es, así que bueno, lo viví como desde otro lado. Aparte, es como que yo empecé a ir a verlo, a Batato, ahora me acuerdo, porque yo estaba estudiando en lo que ahora es el UNA, creo, ¿sí? En ese momento se llamaba Conservatorio Nacional de Arte Dramático, algo así. Y todo lo que yo hacía no les gustaba nada, era una experiencia del terror. Y una compañera que tenía ahí me dice, mira, vos acá no te entienden, vos tenés que ir al paracultural a ver lo que haces. Y ahí, digamos, ir al paracultural es como decís, ¡ay! Acá está, es esto. Digamos, estoy perdiendo el tiempo allá con un montón de cosas bueno, que después con los años me sirvieron, me enriquecieron un montón y que me sirvieron, digamos, para dar clases y para todo lo que hago, pero digamos, realmente el qué hacer o el qué decir lo encontré ahí a partir de, no solo de Batato, sino también de Doris, de Cristina, de Tino, de Alejandro, de Humberto, de toda esa gente que estaba en ese momento y que estaba como marcando una ruta y marcando un sendero. Por eso yo siempre digo que Batato con el tiempo como que se convirtió como en una estrella, que es una estrella que tiene un montón de puntas. Y todas esas puntas son cada uno de estos artistas que fueron los que generaron y que crearon ese ambiente y ese caldo de cultivo en un momento de mucha represión y que nos permitió a los que éramos un poco más chicos, digamos que éramos como más adolescentes en ese momento, poder encontrar hacia dónde queríamos ir y encontrar ese camino de libertad y de creación totalmente pura y sin ponernos censuras y velos que nos ponían por ahí las escuelas donde estudiábamos. Sabes, Peter, que tu comentario viene muy a tino de otra pregunta que tenía preparada. No o sea, una presenta un esquema, pero después ese mismo esquema es por donde va la charla. Y yo quería preguntarle justamente que, bueno, Petarda, en el caso de Cristina Martí, Doris Nay, Peter Pan, son nombres que Doris lo llama nombre de guerra, ¿no? Que son de aquella época. Y que al día de hoy ustedes artísticamente o en su vida cotidiana siguen usando estos nombres.
¿Qué significó entonces esta etapa de la década del 80 en general y particularmente la figura de Batato para ustedes, para de alguna u otra manera seguir trabajando a partir de esos modos de enunciación que se inventaron en esos años? Bueno, Empieza seguimos Doris. con la cronología. La vieja empieza, la vieja primero. Mira, era algo que era muy ochentoso esto de ponerse, de cambiarse el nombre. Yo en la perspectiva lo veo como desprenderse de la historia y de la historia familiar que uno traía y poder tener esa libertad que dice Peter de ser cualquier cosa que a uno le tocara hacer. O sea, tampoco es que uno iba orientado hacia algún lugar. Pero fíjate vos que el más absurdo de todos fue el de Batato. Todos nos poníamos nombres relativamente exóticos, pensados, con referentes. Mi Doris Night era una elaboración sobre una mezcla de Doris Day y no sé qué, no importa. El tema es Batato. Batato, el primer nick que se puso fue Billy Boedo. El primer show de los Jolly, que como hablaba Cristina sobre el latir, que se llamó Latidos del Corazón, precisamente, porque era eso lo que hacíamos, latir con un corazón que éramos todos. Se llamó Billy Boedo. Y después cuando se empezó a involucrar con el tema del clown y esta cosa que tenía del silencio, porque Batato valorizaba el movimiento, la acción o el acting que estaba haciendo precisamente con los silencios y con la quietud. Y ahí es donde respirabas y te involucrabas en lo que estaba haciendo. Pero menos sofisticado que Batato como nombre, creo que debe haber pocos. Es una cosa realmente muy payasesca. Y de hecho, el nombre Los Peinados Jolly lo puso él, que tampoco es un nombre que digamos muy sofisticado. Para elegir el nombre del grupo pusimos papelitos en un sombrero y habíamos puesto nombres realmente muy excéntricos y muy modernos para los 80, ¿no? Y Batato puso Los Peinados Jolly y salió sorteado Los Peinados Jolly, que hasta el día de hoy siguen preguntando cosas como si es una peluquería o cosas por el estilo, o cómo se nos ocurrió. No se nos ocurrió, se le ocurrió porque había una peluquera del pueblo, toda una historia del pueblo de él, y ahí quedó Los Peinados Jolly, porque realmente éramos muy respetuosos de las ideas del otro. Era una época donde nadie trataba de imponerle nada a nadie. Al contrario, como dice Peter, el punto era ejercer la libertad. Bueno, eso. Maravilloso. No sigo con el tema. Batato, cuando lo eligió su nombre, fue en un curso de clown. Ya, cuando yo lo conocí ya tenía el nombre Batato. Y lo único que queríamos escuchar era decir, ¡yo soy Batato! Y no fallaba jamás la risa, eran todos riéndonos, solamente por decir eso. Andás a ver qué era lo que hacía, era yo soy Batato, y esto que dice Doris del silencio, que daba ese espacio también al espectador, al público, daba aire, ¿no? Como que nos envolvía en su aura, ¿no? Yo soy Batato y un silencio, risas, así, era clásico. Ahora estaba pensando, ¿no? Como se llamó Billy Boedo, dijiste, o sea, BB, era con la B larga, Batato Barea, sí. Sí, Billy Boedo. Sí. Así como suena. Todo con B, Batato Barea también, B, ¿no? Como
Bueno, pero no sé, eso lo pensé ahora, no tiene nada que ver con nada, es una ocurrencia. Y hablaste de la palabra respeto, Doris, y así era tal cual, y había algo también muy interesante en ese momento, en esa época, donde había como una especie de conciencia de grupo. Había grupos, y los grupos, es cierto, nadie quería dominar a nadie, ni nadie quería ser más que el otro, sino que era como un gran cuerpo que funcionaba y que tenía que andar, ocupando el rol que tengas, la mano, la cabeza, el pie, el ombligo, lo que sea, pero todos estábamos al servicio de ese gran cuerpo que era el grupo, o el número, o lo que fuera que fuese. Y eso yo no lo vi, ni lo vivencié nunca más. Nunca más lo encontré. Lo digo añorando un poco. No sé si responde a lo que preguntaste o si hay algo más que Doris, pueda hablar. querías hacer un Perdón, comentario. sí, es realmente muy interesante y es muy loco lo que decís, porque eso si no lo generamos nosotros mismos, no va a venir de la afuera. Yo hace poco tuve una experiencia, volví a sentir lo mismo, y verdaderamente te das cuenta que eso solamente sucede cuando vos te pones, cuando uno se pone, cuando vos te pones al servicio de la obra, cuando vos comprendés que la obra no sos vos, la obra ya está, la obra viene a vos. Uno cree que es un creador, uno será un transmisor en todo caso, pero yo estoy plenamente convencida de que la obra viene a vos. Y cuando te relajás y la dejás expresarse, es cuando volvés a sentir eso. Después puede pasar cualquier cosa con la obra. Pero posta que tuve una experiencia en la presentación del libro que estuvo Peter también. Y me di cuenta de eso. Perdón, es una digresión, pero me pareció, ya que estamos, bueno compartirlo. La presentación del libro de Doris Knight, que es La última Yoli. Acá lo tengo, se los presento y se los muestro. Tengo otros libros también que son como Biblias, que una va siguiendo, como este libro que es el de la mamá de Batato. Ahora retomamos. Y bueno, y también, te lo juro por Batato, de Lanoy, que son como, bueno, si una quiere conocer la figura de Batato, ¿a dónde recurre? A esa memoria. Y la maravillosa, no lo pude traer, voy a contar que no me entró en la valija porque yo no estoy donde está mi biblioteca. La edición es algo hermoso, la edición de las historietas de Batato de Araca, Cala y Jaca, que es una edición maravillosa, también es un objeto de arte ese libro. Así que para quienes quieran conocer la figura de Batato, estos son los... Y también el libro de Jorge, claro está, Batato Barea y el Nuevo Teatro Argentino, que ese no lo tengo acá. Y no porque no sea la Biblia, pero también es uno de los libros fundamentales. Peter, no sé si querés retomar un poco la idea del nombre. Estábamos hablando del nombre. Bueno, sí, yo cuando la conocí a Batato ya me llamaba Peter Pan, ya era Peter Pan. Y creo que hay algo como que muy claro en lo que dice Doris, que es con esto de romper con nuestra propia historia y ser nosotros mismos, ¿no? Tener el nombre que habíamos elegido y no el nombre que nos encajaron y la historia que nos encajaron y vivir lo que nos habían obligado o lo que la sociedad tenía planteado o pautado para cada uno de nosotros. Creo que en ese momento era como una cosa identitaria, como muy fuerte, elegir tu propio nombre y saber cómo los demás se iban a referir a vos, no como se iban a referir a vos, no sé, la policía cuando te pedía los documentos o cuando tenías que ir a hacer
un trámite espantoso. Como es, acá era como uno quería que lo llamen, como uno se sentía cómodo, como uno se sentía feliz, quien uno quería ser. Yo siempre dije que me gustaría poder como es, transformar mi DNI con todas estas leyes nuevas que hay para poder llamarme Peter Pan y que el otro nombre no me lo diga nunca nadie más porque lo odio. Y con Batato teníamos como una cosa como muy parecida con eso. Pues yo decía, ¿cómo te gusta que te diga? ¿Walter o Batato? Batato, me decía, como diciendo, Walter, no digas que no, que eso es como un ya fue, como que tiene que ver con otra época, con Junín y con otro momento. Por eso la conocía a Batato ya como más evolucionada. Las chicas la conocieron como todavía como muy primigenia. Entonces, todas estas cosas, digamos, que por ahí yo cuento, digamos, tienen que ver con un momento digamos, y no pues es que pasaron 1000 años, porque fue todo meteórico. No es que pasaron muchísimos años, pero es cuando empezó a plantearse un montón de cosas, como esto de ser neutro. O sea, hoy en día hablamos del género neutro, como es, y se puede tener un DNI con género neutro. Yo lo empecé a tramitar y es un coñazo el trámite y me abrumó y lo dejé. Como es, pero Batato ya directamente era como ¿qué sos? ¿Él o ella? Neutro, neutro. Como que ni él ni ella. Todavía no existía la E, digamos, no se usaba la E, eso es algo nuevo, pero yo supongo que hubiese amado o la X, digamos, no, como es, no ser ni varón ni mujer, nada, ser un ser vivo y transmitiendo belleza. Peter me viene pisando con las preguntas, porque gracias Peter por esa hilaridad que traes, pero mi pregunta que seguía era justamente ¿cuál creen que era la futuridad que encarnó Batato? Porque hay en la actualidad, ¿cuál fue el mote de su figura más significativa que hoy podemos encontrar? Y Peter, has dado en un acierto muy grande en el devenir de Batato, en esa suerte de dislocar las estancas binarias, categorías de género, y era la pregunta que seguía, ¿cuál fue esto? La futuridad que Batato tuvo en esa época, mirándolo a proyección, ya no desde los ojos de los 80. Cris. Bueno, yo lo conocí a Walter, a Batato, y no le decía Walter, le decía Walterio primero, ¿no? Todavía no era Batato hasta que se fue transformando en Batato. También yo conocí todo el proceso de Batato, que se fue transformando en quien se fue transformando. La última etapa, que se había puesto las tetas, yo estaba embarazada y me acuerdo que nuestra última conversación, no fue la última, mentira, pero fue por teléfono, me dijo, las dos estamos en plena transformación. Cosa que era cierta, yo estaba cada vez con mi panza más grande y él con sus nuevas tetas, ¿no? Y me acuerdo haberme encontrado en un cine y los dos no nos dijimos nada, simplemente nos miramos los cuerpos, ¿no? Como yo sus tetas y él mi panza, y nada más, nos dimos un abrazo. Como él fue pionero en un montón de cosas, fue, como dice Peter, fue un faro, fue una luz, pero sin querer, o sea, porque estaba en su ADN todo eso, ¿no? Yo creo que él fue una de las pocas personas, creo, porque no puedo preguntarle, pero creo que era una de las pocas personas que fue consciente de la muerte. Entonces se dio cuenta que no hay tiempo.
no hay mucho tiempo que perder y hay que hacer lo que realmente el espíritu te dice. O sea, para mí ese fue su legado, su guía. Yo me acuerdo mucho de eso, eso es lo que él me enseñó a mí, y le estoy sumamente agradecida. Eh, ya cuando empezó, o sea, como que fue también de a poco, ¿no? Las transformaciones, porque además tenía un padre muy riguroso, Hugo, que no aceptaba su condición, en cambio tenía una madre muy complaciente y amorosa, que hacía lo que sea para que su hijo esté bien. Eran muy graciosos, los tres eran muy graciosos, ¿no? Vistos desde afuera, por supuesto, uno lo ve gracioso de adentro, no sé. Y fui viendo como gradualmente Walter y Batato se fue transformando en alguien, como él se autodominaba, clown, poeta, travesti. No es ni siquiera travesti, era esa travesti. Literario. ¿Eh? Literario. Sí, Clown, Clown, travesti, travesti, literario. 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 Entonces, como nada, me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos yendo de gira con el Club del Clown, y lo veo aparecer junto a Nené, su mamá, vestido de mujer completamente, maquillado, con unas perlas de plástico, un palazo enorme, o sea, un coso apretado celeste, los pelos colorados, todos revueltos, largos, y en ese viaje nadie se quería sentar con él, yo sí, por supuesto, y además viajaba un equipo de fútbol, cosa que era alguien vestido de esa manera, todo maquillado, era, se prestaba a la burla, y él le importaba un pepino, realmente le importaba un pepino, era como que se reía a carcajadas de eso, ¿no? Internamente se reía. Y en un momento yo estaba sentada con él, llama a la azafata, le dice algo en el oído, vuelve, vuelve la azafata con una revista, y abre la revista, me mira y había una toallita higiénica femenina. Se lo había pedido eso a la azafata. Era un genio, esa cosa que decir, eh, o por eso como que había humor también en lo que hacía, no era como que se divertía, era un provocador de alguna manera, pero no por provocar, sino porque tenía algo de ingenuidad era como un gran niño, ¿no? Y a mí esas cosas me divertían muchísimo de él. Y así se fue transformando de a poco hasta la última etapa que no estuve tan cerca, bueno, porque ya, bueno, la vida no fue como, si bien estábamos, no estuvimos tan cerca como estábamos siempre, ¿no? Pero yo lo que notaba era esto, era que hacía cosas de transgredir, pero sin tener la intención sino como generaba cimbronazos, ¿no? Como que descolocaba. Entonces te hacía como reflexionar. Porque había cosas que hasta ese momento no habían sido manifestadas, no habían sido expresadas. Como, por ejemplo, vestirse de mujer, por ejemplo, Sí. para ir a un viaje a Colombia, en medio de unos equipos de fútbol, bien machos todos. Ahí Bueno, creo estaba que, Batato. claro, como que nada, le salía, él era así. Era como el loco de la carta de tarot, que no sé si la conocen. Sí, Para mí Walter era... Y además donde iba generaba, pues siempre tenía un montón de gente, aparecía un montón de gente, generalmente mujeres, que le regalaban ropa hermosa, teatral, que él se ponía. Y no me olvido más, ya corto, una vez estábamos en Canarias y le habían regalado
un camisón de satén larguísimo, él se lo puso con unos zapatos de taco, se fue como una especie de acantilado, se ató unas cintas larguísimas que siempre en Canarias hay viento, no sé por qué, que hacían así, hacían como todo un movimiento extraordinario, y él ahí parecía parecía Yamanjá, ¿no? La diosa del mar, recibiendo, no sé, toda la información del océano. Esa imagen me quedó acá. Ojalá pudiésemos tener la tecnología donde uno piensa y se proyecta la imagen para que la tengan. Bueno, faltará poco, imagino. Bueno, Pero tenemos la nada más. imaginación, Cris, tenemos la imaginación para verlo con vos. Bueno. Así que gracias. Doris. Sí, bueno, por suerte vas a cerrar esta pregunta, Peter, que es la persona más apropiada porque yo no disiento. Y la verdad es que por más que sea políticamente incorrecto, yo tengo otra lectura de la transformación de Batato. Me parece que en la perspectiva del siglo XXI, visto desde el siglo XXI y visto desde la propia generación de su propio mito de Batato, más allá de que Batato realmente era alguien etéreo y era esta diosa, era angélico y era aéreo, y por eso los silencios y por eso las quietudes. Pero la pregunta era sobre la sexualidad y la transformación y bla, bla, bla. Todo esto que en la perspectiva no binaria de nuestro siglo XXI no fue tan amable en los 80 para Batato, y no fue tan saludable, y fue lo que lo llevó a la muerte precisamente. Esto no es una lectura, es una realidad. Batato se dañó mucho. No me parece que sea políticamente correcto esto, ni me parece que sea necesario ponerlo en manos de la gente, pero sabemos que Batato se inyectaba siliconas, aceite de avión o estas cosas raras que se ponían, y que se hizo pelota en esta transformación. Y que una cosa es verlo desde una sociedad donde tenés algunos permisos para ejercer tu sexualidad como quieras, o para tener el género, o para no tener ningún género, o para transformar tu cuerpo e ir a un lugar donde lo transformen y lo amolden a tu autopercepción. Y otra cosa es cuando los travestis de los 80 ni siquiera eran aceptados por la comunidad gay de los 80. Porque a mí, pensando que yo era un travesti, al revés, como siempre, como todo, no me dejaron entrar en una disco gay porque no querían, los putos no querían travestis. O sea, como vos no, me dijeron. Y Mario Filgueira se desternillaba de la risa. Volviendo al tema de Batato, él tuvo una historia familiar complicada y oscura, y esto se vio también en su final. A mí me pareció maravilloso que él se diera la libertad pero en la perspectiva, no en ese momento. En ese momento ver lo que él estaba haciendo, no por estar transformando su cuerpo, sino por meterse aceite de avión en el ojete. O sea, eso me pareció tremendo. La verdad es que esta es la lectura que yo tengo. En la perspectiva de nuestro querido y maravilloso y progresivo siglo XXI, es genial y abrió muchas puertas. Por eso me parece interesante que de esto hablen los demás, pero es difícil que me calle. Y no me parece importante que entre las personas que estamos hablando de Batato de verdad o de Walter de verdad, y queremos dejar esto en un libro de antropología o de historia o de lo que sea, esta es una realidad también.
y no la podemos ignorar. Batato es, como decía Peter, muchos, pero me parece que su transformación sexual, su transformación física, perdón, habla de los más oscuros de todos ellos. Lo siento, yo pienso eso. No, está bien, Doris, es una realidad que es una realidad para toda una comunidad, y así como Batato se inyectaba esa silicona y fue el destino de su vida que empeoró su situación, hay toda una comunidad que no sobrevivió tampoco el promedio de vida de la comunidad travesti trans actualmente es de 35 años, 40 aún con las condiciones políticas que tenemos, así que imaginemos lo que fue en el contexto de la pandemia del VIH-Sida también, lo que significaba. Cuando yo me refería a la futuridad era porque ponerle el cuerpo, como hizo Batato, ese ponerle el cuerpo a la época también, y lo que representó, porque fue era una figura pública que marcaba un antecedente un poco, como decía Peter también, del poder nombrarse, del poder ser, como salió acá. Sin duda es una lectura que hay que hacer, Doris, gracias por esa lectura también. Y es una lectura que nos debemos como sociedad, ¿no? Perdón, pero es diferente ponerle el cuerpo a romperse el cuerpo. Totalmente. Yo entiendo, por eso dije, mejor mi parte sáquenla, me parece lo más oportuno, pero es una realidad, fue la no futuridad, precisamente. Sí, se murieron todos, mis amigos, el padrino de mi hijo, se murieron todos. Entre los fines de los 80 y principios de los 90 se fueron todos. Pero más allá del VIH, el modo en que Walter trató su cuerpo no estuvo bueno. Más aún siendo el talento. Me da como una cosa, es horrible lo que voy a decir, pero vos sabés que me da una cosa como maradoniana, como de este genio no sé. ¿No? Ya habla vos, Peter, porque yo me voy a ir al carajo, seguro. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo, Doris. Yo entiendo por dónde vas. Creo que lo que aporta Mina en este sentido es fundamental. Digamos, y que cuando uno siente un llamado de ser lo que es, digamos, y bueno, y cuando las cosas no están en la sociedad preparadas para recibirte, y tienen las consecuencias que ya sabemos, digamos. En ese momento había que ponerse esas siliconas industriales porque ningún médico te iba a operar para ponerte las tetas de Moria Kazan. O sea, para eso tenías que tener vagina, si no, nadie haría ese tipo de intervención quirúrgica en una persona porque estaba penado por la ley. Digamos, entonces, eso es como que abre a una cosa como más grande. Yo no pensé que tu pregunta, Mina, iba con respecto al género o a la sexualidad, sino en un sentido mucho más amplio, digamos que en cuanto también a lo teatral, digamos, tengamos en cuenta de que Zoom o no sé, bueno, este encuentro justamente está coordinado por áreas de estudios teatrales, y creo que les va a interesar más ese punto de vista que por ahí toda la cuestión trans, de su transexualidad y todo eso, digamos que por ahí si ella o ella hubiese sobrevivido a ese momento, bueno, podría hablar por sí misma y no necesitaría a nosotras como intérpretes. Y yo creo que también había otra cosa, digamos, como que Batato estaba medio como a contrapelo de todo. A contrapelo de todas las formas de hacer y de todas las formas de crear.
Yo no sé cómo se hubiese relacionado ella en este momento con todo este Zoom y toda esta cosa tecnológica en la que estamos. No sé si hubiese querido aprenderlo o no hubiese querido aprenderlo. Batato era una persona que le decías, tenés delineado mal el ojo, y te decía, yo me delineo el ojo como a mí me gusta, vos delineate el ojo como a vos te guste, como es, yo no quiero que nadie me enseñe nada, o sea, yo quiero ser yo mismo y ser mi propia fuente de expresión. Yo no sé qué, digamos, es muy difícil proyectar en el futuro. Digamos, uno ahora, digamos, habla desde el presente y desde la perspectiva que te da ese presente con respecto al pasado. Pero era una persona que justamente estaba en la ruptura teatral. O sea, yo me acuerdo también de mi propia anécdota de que cuando en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático me decían que no me tenía que vestir de mujer y que no tenía que actuar así o declamar de esa manera, Batato sí lo hacía, digamos, y justamente es donde fui a ver lo que hacía él. Y hay que tomar en cuenta también de que cuando todo el momento de la televisión de Gasalla, y todo ya al final, cuando Alejandro y Humberto, como estaban entrando dentro de todo este sistema más mainstream, Batato no quería saber absolutamente nada con eso, al menos en ese momento, qué sé yo, no sé lo que hubiese pasado después, y que muchas de las peleas que tenía con Alejandro, que eso lo cuenta Alejandro muy bien en la peli de Batato, Alejandro Urdapilleta, eran justamente porque Alejandro estaba trabajando en el San Martín. Alejandro siempre quiso ser actor, o sea, era un actor y fue uno de los actores más maravillosos que ha tenido este país, y que a Batato no le interesaba eso. A Batato lo que le interesaba era hacer su propia expresión, lo suyo propio, lo que a él, lo que le gustaba, lo que a él le divertía, y que por ahí le divertía en este momento y después mañana ya no le entretenía más. Así que, digamos, ver una proyección de futuro es medio difícil, sobre todo en un momento como el actual, donde, digamos, si bien hay como unas políticas que nos protegen y que tienden a nuestra salud y que tienden a, como es, a la inclusión, digamos, también es un momento donde tiende a emparejar todo, o sea, de que todo sea igual. Y a Batato creo que no le interesaba ser igual a nadie, o sea, le interesaba ser distinto absolutamente a todos, distinta exactamente a él misma, a ella misma, ser otra. Y creo que eso lo transmitía completamente en su teatro y en su arte, digamos, de que lo que me decía, lo que yo hago y la gente no lo entiende, y a mí no me importa que lo entiendan o que no lo entiendan. Digamos, a mí lo que me importa es hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Y si la gente lo entiende, y lo entiende. Y si la gente no lo entiende, no lo entiende. Yo no sé cómo se llevaría Batato hoy en día con, no solo con todo el tema de la tecnología, sino de el tema, digamos, de las artes escénicas. Es como que, por ahí esto es algo que veo yo, y como dice Doris, perdón porque voy a decir una cosa espantosa, digamos, yo la veo como que todo se ha emparejado, como que todo se emparejó como con un tinte, como con un tinte de que esto está bien, esto no está bien, esto se hace así, esto se hace así, esto ya lo dijo no sé quién en su libro, en no sé qué momento, digamos, lo cual quita el lugar al esperpento, al mamarracho, a la creación, a generar lo nuevo, a poder encontrar un nuevo lenguaje, a poder encontrar nuevas formas de representar o de la teatralidad que no sean, digamos, las que están instauradas.
Batato no podría haber trabajado nunca con un director, por ejemplo. Un director que le diga, parate acá abajo de esta luz y acá decís, me muero. Porque seguramente, por como era, o al menos el Batato que yo conocí, se iba a parar en otro lado y iba a decir, ¡vivo! Para hacer lo que se le daba la gana. Por ahí Cristina tiene como más experiencia con Batato intérprete, pero yo creo que él en un momento también necesitó romper un poco con todo lo que venía haciendo en el Club del Clown y empezar a trabajar en esos numeritos que estaban basados en el esperpento y estaban basados en el mamarracho, esas obras que no tenían ni principio, ni conflicto, ni desenlace, eran un collage, eran un engrudo, donde venían las travestis que conocía en las murgas y las llevaba a los teatros oficiales a recitar poemas de Alejandra Pizarnik o de Alfonsina Storni, chicas que venían de la prostitución y de la calle, darles como otro lugar. Creo que como es que justamente lo revulsivo que vemos en su arte, al menos para mí en ese momento y viéndolo en contexto ahora, fue justamente eso, el haber roto el lienzo para pintar su propia pintura, lo cual hoy en día no sé hasta qué punto te permiten romper el lienzo y hacer tu propia pintura. Desde el momento en que para pedir un subsidio a no sé, al Instituto Nacional o a cualquier lado, tenés que hacer unas presentaciones que son una cosa diabólica y engorrosa, donde tenés que contar hasta el más mínimo detalle qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, quién va a hacer la escenografía, quién va a hacer el vestuario, el diseño de esto, el diseño de aquello, el diseño del otro. Bastante con eso. No hubiese querido saber absolutamente nada. Yo creo que hubiese terminado conmigo en Felisa trabajando a la gorra, porque como es donde vas y haces la tuya. O sea, nadie te va a venir a decir esto está bien, esto está mal, esto es lindo, esto es feo, esto da plata, esto no da plata, esto tiene público, esto tiene like, esto tiene share, esto tiene todas estas cosas de hoy en la actualidad. Por hoy yo lo veo así, pero me parece que justamente lo interesante de artista y lo que de él como artista y lo que lo hace tan puro y tan único como artista es el hecho de animarse a romper con todo, y ese romper con todo también tuvo que ver con romper con su propio cuerpo. Sí, es verdad que como es que ponerse silicona de avión en el cuerpo no es una buena idea, pero si querés tener tetas, al que quiere celeste, que mezcla azul con blanco, y ya. Gracias, Peter. Sí, también, perdón, la última etapa, en realidad no es la última etapa, él siempre fue como que hacía una performance teatral, siempre, o sea, como que su vida era una performance teatral, ¿no? Ir hasta a comprar verdura, de hecho esto me lo contaba Nené, me decía, mira, ahora voy a ir ahí y se va a llenar la verdulería de gente. Iba a la verdulería, se ponía a oler el brócoli, soltaba el brócoli, agarraba el perejil, olía el perejil, se llenaba de gente siempre donde iba. O sea, y esto del género yo no, la verdad es que jamás me lo planteé. No, no es algo que haya estado en mi cabeza pensando se trasvistió, hizo esto, hizo lo otro. Simplemente era como una espectadora y admiradora de lo que hacía y me divertía muchísimo. Es cierto que se rompió el cuerpo con las siliconas el aceite que se puso, pero en esa etapa estábamos un poco alejados y no estaba tan, pero estábamos siempre, o al menos una vez me acuerdo que me llamó para decirme, Cris, no tengo más, estoy sano.
y estaba re contento, y yo me hice la contenta porque sabía que era mentira. Em, pero nunca lo pienso como alguien que vivió para... Sí, era un transgresor. Esto que dice Peter con respecto al director siempre se revelaba. Con Juan Carlos Genet tiene unas peleas tremendas, y bueno, y éramos todos a esperar que terminen de pelearse para seguir. Y también lo que yo notaba, por ahí no sé si Doris está de acuerdo, pero cuando estaba en Los Peinados Jolly, él empezó a hacer clown. Cuando estaba en el Club del Clown, empezó a hacer lo que hacía con Urdapilleta y Tortones. Estaban como siempre un paso más adelante de donde estaba. Bueno, eso, no tengo más nada que decir. Perdón, estaba muteada. Como colofón de despedida, y justamente terminamos hablando, en la presentación Laura decía que este ciclo se llama 30 Batato 30, por los 30 años de fallecimiento, de la muerte de Batato, por eso es que nos toca a todas y todos también terminar hablando de Batato y festejar sus 30 años de vida y sostener su memoria. Nada más lindo para eso que siempre recuperar el archivo y ponerle cuerpo a ese archivo. Entonces yo les invité a que cada uno traiga un archivo de Batato, algo que quiera compartir, y quería preguntarles si quieren que hagamos esas presentaciones de lo que cada uno trajo para compartir. Peter, el video, si querés contarnos, Cris, las fotos, Doris, parte de tu libro maravilloso, y de paso, Doris, también contar, si querés ampliamos un poco más, que recién lo presenté, de la última Jolly, si querés contar también de qué va el libro, estaría bueno para contextualizar. ¿Querés empezar, Doris? Sí, sí, ahí voy. El libro, hola, la última Jolly, lo pueden adquirir en las mejores librerías del país. El libro en realidad lo tuve que escribir cuando falleció Tino, que era el último que quedaba junto conmigo, o sea, los 4 Jollys originales quedo yo sola, que soy la última Jolly, o sea que... y bueno, en ese momento se ve que le tuve que poner vida a tanta cosa. En este momento estoy un poco conmovida, así que si quieren hacerle prensa al libro, que es que lo pueden adquirir en las mejores librerías, háganlo ustedes. Yo voy a leer un pedacito del capítulo que está dedicado a Batato, que se llama Mi Batato, el mío, el mío. Y es un texto que dije durante un homenaje que se le hizo a Ave Porco en el año 95, que justamente esto lo cuento antes en el libro. Yo había vivido en Ave Porco, porque Ave Porco en los fines de los 70 había sido una pensión de un sastre judío. Y yo había vivido en esa pensión, y la primera vez que fui a Ave Porco me encontré con que estaba en un lugar donde yo había vivido, pero ahora era un bar, era una disco. Hice este homenaje y yo me hice un delantal como de colegio, pero de los viejos, de esos que se abotonaban atrás y tenían moño y tablas, y las madres lo almidonaban con papa y esas cosas, porque lo vi como que era mi fiesta de egresado de los peinados Jolly, pensando que se podía egresar de los peinados Jolly en algún momento. Así que me puse la nariz y en vez de pedir un minuto de silencio por Batato, repartí pitos y pedí un minuto de bochinche, porque este era el Batato que yo quería recuperar. Y esto es lo que dije en ese homenaje. No se escriben de él rimbombancias como fabuloso y magnífico. No se le conocen pactos ni apoyos a causas públicas,
salvo las perdidas por tradición. Como actor, se le perdona más que a nadie que su vida y el teatro fueran para él lo mismo, así que no figuran en ninguna biografía sus porqués ni por cuántos. Como hombre era un actor extraño, poco risueño y con unas preciosas tetitas de silicona talle 90 de sostén que me mostró orgulloso entre bambalinas. «Tocá, tocá», me decía, afónico de pizarniquear alzando la pechuga. Esa noche repartieron forros entre el público y fue la última vez que lo vi con vida. Lo mató el SIDA pocas semanas después. A él, que no quiso hablar de eso, lo mató aquello que cuando la vida nos juntó llamábamos en chiste y sin preocupaciones la peste rosa. Fue entonces que su ronquera se fijó en mi memoria para siempre, y siempre repitiendo la misma frase: «Vas a llegar, Dori, vas a llegar». Compartimos sin saberlo hasta mucho después un amante remarcador de precios en supermercado chino al que los dos conocíamos en el abasto, y yo sigo sin saber cuál era. Hasta muerto me asombró cuando vi su ataúd de virgen de pueblo, lleno de cachivaches de acrílico, corazones de purpurina, peluches, cintitas, puntillas, satenes, versos, fotos y troqueles, y él, completamente muertito, vestido con enagua de seda y asistido por una corte de travestis que lo maquillaban como un faraón. Hasta un budista cantando un Nam-myoho-renge-kyo había en el velorio. Y aunque los muertos nunca se parecen a sí mismos en vida, Walter era el mismo Billy Boedo Batato Walter Barea. Y yo sigo sin saber cuál era. Así que elijo creer que era todos. Un ratito cada uno y un ratito para cada uno. Me tocó el pelirrojo afónico y aniñado, con más de pueblo chico infierno grande que de gran ciudad. Walter se fue el 6 de diciembre de 1991 a su último viaje. Mucho tiempo después de esa partida vinieron las reflexiones, pensamientos deshojados como margaritas que me enrostraron las tremendas verdades de su corta vida. Pero como dije, me quedo con este, el gran payaso. Gracias. Estaríamos ahí para darte el abrazo, pero estamos en esta virtualidad que a pesar de la distancia nos encuentra. Gracias, Doris. Yo recomiendo fervientemente el libro. Tiene un relato y una frescura y una crónica sobre esa época que es única e inigualable. Una maestría en el arte de la crónica de Doris, que lo pueden encontrar. Laura, tal vez querías decir algo. No, eso, hermosas tus palabras, Doris, me emocionan y bueno, en realidad acá esto, ¿no? Mandarte un abrazo digital. Nos mostrás una faceta de Batato que yo también, que básicamente como público de aquella época nada más, desconocía, ¿no? Esta mirada desde la intimidad y desde un proceso que desconocíamos, así que muchas gracias por esta perspectiva, por esta mirada diferente que nos das de la figura de Batato. Gracias. Bueno, y para retomar este gran payaso, tenemos dos fotos que eligió Cristina y que también tienen que ver con esas primeras andanzas en los cursos del Club del Clown. Jorge tiene estas fotos. Cris, es tu palabra para revivir y darle voz a esta fotografía, que bueno, si querés ir contándonos también quiénes estaban en estas fotos, quién es la figura del centro, por dónde estás vos. Bueno, acá está Walter riéndose. No sé si lo ven, no, está del lado izquierdo de la pantalla, es el segundo. El otro, el que está al otro lado al lado es Gabriel Chamé. Bueno, y en el centro está Cristina Moreira, y eran todos mis compañeros del primer curso de clown que hice en mi vida. Y estábamos cambiados de trajes. O sea, el traje que está, yo soy la que está acá abajo, pero mi traje era de primera comunión, que lo cambié por el de chef, que era el de
José López. Y ahí es donde yo lo descubrí a Walter, y decía, el Gatos, ¿no? Decía, yo soy Batato. Y era lo que deseábamos todos escuchar, y cada vez que pasaba era ver qué se le va a ocurrir ahora, porque era increíble las cosas que se le ocurrían. Seguía hablando como un pueblerino, no, Cristina. Y así, tengo que decir que después de muerto, yo lo seguí escuchando a él. O sea, el curso este corto, claro y simple, que lo hice en el año 2021 por la pandemia, fue una frase que él me dijo, o estas cosas que uno escucha ya cuando el otro partió, que le preguntaba, Walter, ¿cómo hago un número? Y él me decía, corto, claro y simple. No puede ser otra persona que Batato decir una cosa así. O escuchar de golpe la risa, las carcajadas, al menos es en la época que yo lo conocí, ¿no? Y que me diga, reíte, Cristina, reíte. Cosa que uso cada vez que estoy mal, me acuerdo de sus carcajadas y me digo, porque él me lo dijo, reíte, Cristina, reíte. Es como, es un ser para mí, también es mi Batato, es nuestro Batato, es nuestro Batato, es el Batato de todos, ¿no? Es un ser realmente, al menos yo lo guardo en mi corazón como un privilegio de haber conocido a alguien con tanta luz. No tengo mucho más que decir, pero no sé si lo pueden ver a él riéndose ahí, ¿lo ven? ¿Lo Sí. reconocen? Sí. Sí. Y bueno, ahí ese es el primer curso de clown que hice y ahí lo conocí. Había otra foto, Cristina, si querés la pasamos o si no nos quedamos con esta sonrisa. En la otra estaba como un poco más melancólico, ¿no? Pero es el Batato también, otra de las aristas de las que hablaban, es otro aspecto de él, que solamente lo podemos pasar para que se vea. Ya va a Ahí va. aparecer. Ahí Ahí está. está. Oh, Esa. Ahí está. Este era el Walter, el Walterio que yo conocí. Que Y acá imagino están, que Doris también conoce esta arista. Sí. yo lo conocí un poco antes, tenía el pelo largo, tenía una melena como angélica, esos rulos rojos. No me acuerdo cuándo se lo cortó, pero este para mí es Walter. maravilloso. Hermoso, hermoso. Nuestro Batato. Hermoso y es entrañable. También pasa el tiempo y uno cada vez que lo rememora, de alguna manera te das cuenta de cuánto lo extrañas. Gracias, No tengo más Cristina. nada que decir. Muchas gracias, Cristina. No de nada. Terminamos todas emocionadas Sí. también. Peter fue alguien que ha registrado el trabajo de Batato y que permitió que su figura sea conocida también por las nuevas generaciones, porque la peli de Batato fue presentada en distintos festivales, uno de ellos en el Bafisi, y eso ha sido que la figura de Batato para las nuevas generaciones se conozca o siga circulando su imagen. Y Peter trajo, sin embargo, no la peli, sino uno de los primeros cortos. Peter, ¿querés contarnos y presentarnos el archivo? Sí, bueno, lo más interesante va a ser, digamos, que vean el fragmento que escogieron. Yo creo que lo más interesante de este material hoy en día es que Batato se cuenta a sí mismo y que por ahí esto que cuentan las chicas de su manera de hablar, digamos, acá la vamos a poder escuchar porque estaba ahí en cuerpo presente. Este que traje es un
es el primer cortometraje que hicimos juntos y que lo rescaté durante la cuarentena, digamos, en las horas de encierro acá, empecé a revisar los VHS. Parte de esto lo habíamos puesto con Goyon Show en la peli de Batato, pero no en su totalidad. Ahora está subido en YouTube completo, así que si quieren lo buscan ahí y lo ven completo. El tema de este cortometraje, digamos, era cuando tuve que hacer ese trabajo documental para la Escuela de Cine de Avellaneda, y que decidí trabajar con Batato. Digamos, siempre el documental, o como me lo estaban enseñando a mí ahí en la escuela, digamos, tenía que ver con esto, por ahí como estamos ahora, digamos, las caritas así, que cuentan y qué sé yo, y que después te pasan la foto y el archivo. Y yo lo que pensé era como, no hay nada más documental que la vida misma o que la realidad. Entonces, cuando yo le propongo a Batato esto, yo creo que mi idea era tan delirante para el momento, digamos, ahora, hoy en día, digamos, con los celulares y con el TikTok y con todo eso, nada, ya es más viejo que la nada misma, pero en ese momento era como extraño. Yo en vez de mirar, digamos, a los grandes realizadores de nuestro cine nacional, que yo por ahí estaba muy influenciado por la forma de filmar de Andy Warhol, esto de dejar que la cámara hable sola. Entonces al compañero que hacía la cámara de este corto, yo lo que le propuse era que no nos siguiese a nosotras, o sea, que para qué, que hiciese una cámara que se aburre y que se va y que mira y que muestre un poco la casa de Batato, lo que había colgado en las paredes, que había por ahí, más allá de lo que nosotros hablemos. Y lo que le propuse a Batato es esto, digamos, era como cualquier otra vez que iba a su casa y que tomábamos el té y que hablábamos de cualquier cosa, pero que yo le iba a hacer algunas preguntas que tenían que ver, digamos, con su carrera artística, con lo que estaba haciendo en ese momento, cómo había empezado, con los peinados Jordi, con el Club del Clown y con todo eso, porque lo tenía que presentar ante la Escuela de Cine. En la Escuela de Cine no tenían la más mínima idea quién era Batato. Y cuando vieron el esperpento, cuando vieron el mamarracho, cuando vieron el numerito, no les gustó nada, y me dijeron, bueno, mira, vas a reprobar la carrera, a menos que hagas un documental como se te enseñó en la escuela que se hace un documental, porque esto no es nada. Esto no es nada, es una cámara que entra en una casa y un travesti hablando. ¿Qué es esto? No es nada. Yo me sentí como muy mal en ese momento, lo hablé con Batato, y Batato me dijo con toda su tranquilidad, hagámoslo de nuevo. Y ahí es donde surge 14 pavos reales, que es el que hablaba Mina antes, digamos que ya lo hice con una estructura como más formal. Parte de 14 pavos reales y parte de esto es lo que después fue a parar a la peli de Batato. Para 14 pavos reales, Batato me dio todos los VHS que él tenía en su casa de obras que yo no había podido registrar, digamos, porque habían sucedido antes, como las obras que hizo con el Club del Clown, con Cristina. De los peinados no había nada más que flyers, o sea, otra cosa no se podía rescatar, digamos. Lo poco que había registrado sí eran las obras de, ¿cómo se llama?, del Club del Clown, y las cosas que venía haciendo con Urdapilleta y Tortonese, y que no estaban todas, y me dijo,
devolvémelas, porque todos los estudiantes de cine nunca cumplen y nunca te devuelven nada. Y realmente tenía razón, porque no le pude devolver absolutamente nada porque él se murió antes de que yo termine de armar 14 pavos reales. Como cierre de la anécdota, tengo que decir, digamos, que cuando él fue a otro plano y trascendió, produjo un efecto muy grande, no solo en los que los conocíamos, sino en los que no lo habíamos conocido, no lo habían conocido. Mis profesores solamente habían oído nombrar a Batato por esos esperpentos que yo llevaba. Mi profesor se acercó en ese momento y me dijo, no te hagas problema, tenés la carrera aprobada, vos tenés una misión ahora y tenés que mostrar todo este material. Yo me enteré por el diario quién era esta persona y nosotros te veníamos juzgando por lo que venías mostrando. Creo que Batato tenía esa capacidad de ser esta cosa angélica que decía Cristina, ¿no? De como que te veía y te tocaba con su varita y decía, vos también vas a llegar, vos vas a llegar. Así que bueno, veamos el material, véanlo, véanla a Batato. Ya se había puesto las tetas en ese momento. Sí, sí, me ofreció. Yo no tengo ganas, no tengo para qué voy a hacer. Cuando tengo ganas de hacer una obra, no me ofrecen el lugar, sino al revés, ¿para qué quiero el lugar? Y cuando empezaste era todo muy distinto a lo que se ve. Todavía no empecé en el 84, muy distinto. En el 86 abrí para cultura. En el 84 empecé con los peinados yo, en lugares de Belgrano. ¿Quiénes estaban con vos? Tino Tinto, Doris Knight, Ronnie Arias, Peter Pirello, que está en Caviar, y Divina Grodón. Y hacemos los shows muy lindos, ¿no? Se dio mucho, y Denis Panulo, que trabaja en España. Dio mucho que hablar en ese momento. Sí, sí, dio. Me pusieron un sijón muy cambiado. Pero me cansé. ¿Era muy diferente a lo que haces ahora? Sí, sí. Eran monólogos de clave. Siempre con texto de Pizarro, ya los textos. Claro, sí, lo tenía trabajando hace mucho. Entonces me llamó Gasalla para trabajar. Hice una prueba con Gasalla, me tomó inmediatamente, que empecé a trabajar con él. Entonces dejé los peinados yo y también porque no me gustaba. Claro. Y paralelamente en la calle trabajaba, en clases. Como Batato, por eso yo soy Batato, salió de ahí. Claro, ¿de dónde salió? ¿De ahí de las calles? De la calle. Yo decía, entraba y decía, yo soy Batato y la gente se reía. No sé por qué, nunca supe por qué. O sea, ese chiste que no era un chiste. Claro, ¿y vos cómo manejaste el humor en los espectáculos? Es un humor muy especial, digamos. Es como... No lo manejo así muy... O sea, yo... Como digo una poesía por ahí, claro, vos no sos de contar chistes, sino como que manejás todo con otra intencionalidad. Sí, son poemas que a mí me emocionan y los digo, y como fue en el espectáculo del Puri de Alejandra, que era toda una primera parte, digamos, dramática, y la segunda parte cómica, y empecé a hacerlo, o sea, empecé a hacer el espectáculo y la gente se reía, yo mismo me asombré, que yo no esperaba que se riera. Claro, y por textos, qué sé yo, como Talila se deshoja, de sí misma cae y oculta su antigua sombra, y he de morir de cosas así. ¿Por qué te vas a reír de eso? Y bueno, la gente y una risa. Entonces yo dije, bueno, sigo haciendo así, y bueno, claro, neutro más bien, no con intención de hacer reír, de hacerme el cómico. Claro, muchas veces es como que el público es el que determina, sí, siempre, el que determina el tipo de espectáculo. Sí, o sea, sí, por ahí Alejandra es demasiado trágica, y por ella lo trágico ya y nota otra cosa. Después también, bueno, ahí eso fue en el 84, en el 85 trabajé en Cemento todo el año, en la discoteca Cemento, sí, cuando marchaban, hice de todo, o sea, hice lo que quise.
Ahí tuviste, ahí era cuando cocinabas. Cocinaba, me cortaba fruta con la gente, o me ponía en la cama y me acostaba con la gente. Gran performance. Adivinabas la suerte, ¿no? Adivinaste la suerte. Ah, sí, me acuerdo. Adivinaba la suerte, pintaba a la gente, qué sé yo, hice un montón. Trabajé también con María Luis Aleman, que era la madre de Katy Aleman. Ajá. Con Omar, bueno, y con Noy. Y con Noy no todavía no. Con Noy empecé a trabajar después. También sí, en el 87 empecé con Noy. Hicimos Segandro Rock, o sea, con una banda musical he cantado. Yo cantaba 2 temas. Ajá. Yo igual no sé cantar, pero bueno, siempre canté lo mismo, la canción del té de María Agua. O Desencuentro, el tango Desencuentro. Y el tono del rock. Y después trabajé con el Club del Clan, como si con el Club del Clan fue mucho tiempo, porque estuve de gira por Cuba, por el interior, por Cuba, por Venezuela, por Colombia, por España, Uruguay, qué sé yo, Brasil, Paraguay. ¿Y cómo fue que terminó el Club del Clan? Terminó este año, hace muy poquito, o sea, este año estamos en 1991, julio de 1991. Sí, uno está en París viviendo, Gabriel Chame está allá, Hernán Gené está en Caracas, Guillermo en Brasil dando cursos, la chica, la payasa Cristina, está embarazada, todo eso se puede. Loreto es el único que trabaja ahí en el Paracultural, ahora se abrió de nuevo. ¿Se abrió otra vez el Paracultural? Sí, se abrió de nuevo ahora en julio. Hace un año que se había cerrado. Sí. Bueno, Paracultural empezó en el 86. Claro. Estábamos Omar Viola, Olga Ramírez, Vilistella, Las Gambas, Perezelli que colaboraba, y bueno, y yo. Y ahí empezaste a hacer el tipo de performance solista. Sí, solista, después con la Pilleta, después con Tortonese. Bueno, Bueno, ahí estaba lo que decía, que como es que la cámara se va a cualquier lado, mostraba lo que había arriba de la mesa, las cosas que tenía él ahí. Tenía la cajita de música, yo también tengo la cajita de música, muy batática acá acompañándome. ¿Esta cajita de música la habías llevado vos, Peter? ¿O la cajita de música? No, era la de él, esta es la mía. Sí, esta es la tuya. Bueno, con esta cajita de música muy de objeto batático y con este sonar también vamos cerrando esta jornada virtual en honor y en memoria a nuestro querido Batato Barea. Gracias a cada una que nos acompañó, gracias por este espacio, por el abrazo que nos podemos dar, aunque sea virtual también. Gracias al Instituto Nacional de Estudios del Teatro por esta oportunidad de homenajear a Batato, que en esa época no era considerado tampoco un actor por la academia, ¿no? Por esta forma disruptiva, y eso es lo maravilloso también de poder reposicionar su figura en el Instituto Nacional de Estudios del Teatro. Es un acto de amor lo que hacemos también por su trabajo. Así que agradecerles por esta participación, por este tiempo que se han tomado, y bueno, este archivo quedará también en la plataforma de YouTube del INED para que pueda seguir circulando y para que la memoria de Batato siga siempre viva. Laura. Sí, muchísimas gracias por participar en este encuentro, muchísimas gracias Mina por moderarlo. Muchísimas gracias por estar hoy en este encuentro que nos permitió recordar la figura de Batato a 30 años de su partida y cuando tenía 30 años, y nos mostraron estas diferentes facetas de este, como se definía a sí mismo, clown travesti literario, ¿no? Y si la vez pasada desde la investigación veíamos estas 3 facetas de clown travesti literario, hoy creo que lo que vimos fueron unas facetas de personales, ¿no? De su intimidad, de su vida privada, que a los que solo fuimos público de él, nos permite redimensionarlo y conocer y acercarnos a él con una mirada diferente, ¿no? Más cercana y más íntima. Así que muchísimas gracias por sus palabras, y realmente, bueno, nos han emocionado, y esperemos que podamos en breve ya subir
este encuentro a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube para que muchos puedan disfrutarlo y por supuesto recomendar la visión del el video completo de Peter Pan, que es imperdible en toda su extensión. Gracias. Gracias a ustedes.